vamos a orar por la predicación, que el Espíritu Santo sea el que está hablando a través del pastor. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, de adoración a tu nombre, Señor. Y, Señor, te pedimos ahora que tú estés abriendo nuestros ojos y oídos espirituales, Señor, para poder escuchar lo que tú tienes para decirnos hoy, Señor. Señor, que tu Santo Espíritu sea tomando a David, Señor, que esté hablando a través de su boca, que seas tú, Señor, trayendo mensaje. Señor, que quita en el nombre de Jesús toda distracción, Señor, cualquier cosa que pueda, Señor, estorbar lo que hoy tú quieres hacer en medio nuestro. Y a ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. De hoy es, sabéis que estamos este año tocando con Sintoniza, ¿vale? Sintonízate con Dios, sintonízate. A hablar de el Dios omnipresente. Sintonízate con el Dios omnipresente. Y para eso tenemos que abrir las Biblias en el Salmo 109. Salmo 139. Salmo 139 dice así. Al músico principal, Salmo de David: Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Señor, la sabes toda. Detrás me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y ahora fíjate lo que dice, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me abrirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Vamos a parar ahí. Salmo 139. Es tremendo como habla de la omnipresencia de Dios. Y tenemos que saber qué es la omnipresencia. Omnipresencia significa que alguien puede estar presente en todos los lugares a la misma vez. Cuidado, no confundamos en todos los lugares a la misma vez con que todo es Dios. Que todo objeto tiene a Dios y es Dios. Porque eso sería el panteísmo. Y eso no le agrada a Dios. No podemos dejar que lo creado sea más importante que su creador. Nunca lo creado puede ocupar el lugar del creador. Y por desgracia estamos en un mundo donde exactamente es lo que está pasando. Lo creado quiere ser más que el creador. A mí me hace gracia, en el colegio de Carla había un chico que se dedicaba a abrazar los árboles y a decirle te quiero. ¿Hasta dónde estamos llegando hoy en día? ¿Hasta dónde estamos llegando hoy en día? ¿Te imaginas una vasija de barro que convence a las demás vasijas de que ella las creó, de que ella es la que tiene autoridad? Me pregunto qué sería del barro sin el alfarero. ¿Cómo se podrían formar más vasijas?
el barro tiene que estar sometido al alfarero. Y aún así, aun cuando ya está hecho y ha pasado el proceso, el barro sigue sometido al alfarero. Todo lo creado tiene que someterse al Creador. Pero tenemos que tener cuidado, porque el Creador no puede estar limitado por la conciencia humana, por todos los conceptos humanos, lugar, tiempo, espacio. Todo eso es entre nosotros. Yo estoy aquí, en este tiempo, en este espacio, en este lugar. Pero Dios al mismo tiempo está aquí, está allí, está en China, está en otro país, está en otro lugar, en otra ciudad y con otras personas. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Por eso decimos que Él es omnipresente. ¿Vale? Para ponértelo más fácil, te voy a explicar un ejemplo que Dadeca pone con respecto a esto. Dadeca dice, tú imagínate que llenas la bañera de tu casa y tú metes un vaso dentro de la bañera de tu casa. Tú puedes decir que el agua de la bañera está dentro del vaso, pero no toda el agua está dentro del vaso, sino que el vaso tiene el agua de la bañera, pero el agua está alrededor del vaso también. Quiere decir que inunda todo el agua de la bañera. Así es Dios, la omnipresencia de Dios. Yo puedo decir que Dios está conmigo, que Dios está dentro de mí, pero me inunda por fuera también. ¿Entiendes? Me encanta este ejemplo de Dadeca, porque es la realidad para cada uno de nosotros. Para que podamos entender la omnipresencia de Dios, el ser humano quiere meter a Dios dentro, limitarlo. Pero un vaso no limita toda el agua de la bañera, ni el ser humano puede limitar la grandeza de Dios. Y eso es lo que no somos conscientes. Muchas veces, cuando hablamos, estamos intentando limitar ese Dios. Deja que Dios sea Dios. Infinito, inmenso, sin límites. Por eso, nada más que por eso y por muchas cosas más, tenemos que decir que Dios es omnipresente, que Él está en todos lados al mismo tiempo. Omni significa todo, es una palabra latina que significa todo, por lo tanto es todo presente, en todos lados Él está presente. Por eso tenemos que sintonizar con Dios, porque además de ser un creador, además de ser omnipotente, lo mirábamos hace 2 domingos, además de eso, Él es omnipresente. Por eso nos puede cuidar, por eso puede andar con nosotros, por eso nos visita, por eso está en cada día de nuestra vida. En este salmo, en el versículo 7, hace 2 preguntas hipotéticas. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dios sabe la respuesta, el salmista sabía la respuesta, pero sin embargo lanza la pregunta. Tú y yo sabemos la respuesta. La humanidad sabe la respuesta. Pero sin embargo va a haber personas que se van a preguntar dónde está Dios en estos momentos, aun a pesar de las circunstancias. Aun a pesar de que saben la respuesta, aun a pesar de todo, ellos van a preguntarse, ¿y dónde está Dios ahora que lo necesito? Y sabes, una de las cosas que me llama la atención es que el ser humano, hasta el más ateo de los ateos, sabe que Dios está ahí cuando lo necesita. Y esto lo voy a repetir hasta la saciedad. El más ateo de los ateos, cuando él se ve al espejo, tiene que reconocer una cosa. Ahí está. Dentro de mí está la imagen del Dios omnipresente. ¿Por qué? Porque Dios dice en Génesis, dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, si tú eres un ser humano, te guste o no, has sido creado a imagen de Dios.
Por lo tanto, cada vez que te ves al espejo, tú lo que estás viendo es la imagen que Dios ha puesto en ti. Pero no solamente eso. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Colosenses 1, versículos 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Continúa hablando de que tenemos el ministerio de la reconciliación. Eclesiastés 3, todo lo hizo hermoso, versículo 11. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que cuando el ateo más grande del mundo se ve al espejo, lo que está viendo es el deseo de eternidad que él tiene porque Dios lo puso en su corazón. Posiblemente no entienda las obras que ha hecho, pero él tiene lo que Dios puso en su vida. Y si no, ¿os acordáis? Walt Disney pagó millones para que su cuerpo quede criogenizado con el fin de que cuando encuentren cura a su enfermedad, lo devuelvan a la vida. El deseo de eternidad está en el ser humano. Aun cuando niegue a Dios, tiene deseo de eternidad. Y esto es algo que al hombre nos cuesta entender muchas veces. Porque nuestra mente está limitada. Y en esta mente limitada, nosotros tenemos que entender y comprender que aunque tenemos una mente limitada, no podemos meter dentro de esa mente a Dios. Es decir, que el hombre, el creado, nunca puede decir plenamente cómo es el creador. Porque no llega a haber tal límite dentro de él. ¿Cómo yo puedo decir, sabiendo cuáles son mis límites como ser humano? La Biblia habla de que tenemos como máximo 80 años. Sabiendo que yo soy limitado en el tiempo, ¿cómo puedo explicar que Dios no es limitado en el tiempo? ¿Y cómo es esa falta de límites? ¿Cómo Él vive con esa falta de límites? ¿Cómo puedo explicar yo lo que es vivir sin límites si mi vida está limitada? No lo entiendo, no lo comprendo. Puedo imaginármelo, pero será eso solamente un sueño, un concepto, algo teórico. Yo soy consciente de que mi voz se escucha aquí, que estáis aquí todos. Pero yo no soy consciente de lo que, aunque se escucha aquí, yo no soy consciente de tus pensamientos, yo no soy consciente de lo que está pensando una persona que está en el comedor, aunque posiblemente esté escuchando. Yo no soy consciente de lo que pasa alrededor de las personas que están en internet viendo la predicación. Yo no soy consciente de eso, pero soy consciente de que escucha mi voz. ¿Cómo yo puedo limitar a ese Dios que lo creó todo, que está en todos lados? ¿Cómo puedo yo explicar? ¿Cómo puedo yo negar su omnipresencia? Te guste o no, Él está ahí. Él está ahí. Aun cuando a mí me sea difícil, aun cuando a cualquier persona le sea difícil creer que Dios está en todos lados, Él no necesita que yo le crea. Él no necesita que yo crea. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Da igual. ¿Qué crees que va a pasar con el ateo más grande del mundo que diga, yo no creo en Dios? Dios sigue existiendo. Yo no amo a Dios. Dios te sigue amando.
Yo no entiendo a Dios, Dios te sigue entendiendo. Por mucho que tú no, Dios sigue. Porque ninguno de sus atributos contrarresta a otro atributo. Su omnipotencia, que le hemos visto hace 2 domingos, y su omnipresencia van juntas. Por eso, aun cuando no lo entendamos, Dios ha puesto ciertos límites para demostrar que Él es Dios. Se ha autolimitado. Tenemos que saber que en cualquier lugar Dios está ahí con toda su conciencia, con todo su ser, con todos sus atributos. Porque como vimos hace 2 domingos, ningún atributo contrarresta o niega otro atributo de Dios, sino que se suman y demuestran que Él es Dios. Vamos a ver un pequeño viaje por cómo Dios dice dónde Él se encuentra. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, y me quedo solo con una parte, no anoté cuál era, pero hay un momento que dice, vosotros pues oraréis así, creo que es el número 9, Mateo 6, 9 creo que es. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en las naranjas. ¿Dónde está? En los cielos. Ahí tenemos donde Dios se encuentra en ese momento. Salmo 68, versículo 33. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí da tu voz, poderosa voz. Los cielos de los cielos. Efesios 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Llenarlo todo. ¿Os acordáis del vaso? El vaso tenía el agua de la bañera, pero el agua llenaba todo. Nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, pero Dios llena todo. No se limita a nosotros solamente. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, mándame un correo electrónico. Y si por los ríos, un WhatsApp. Cuando pases por el fuego, un Messenger. Y si la llama arde en ti, me mandas un Zoom. Hacemos un Zoom. Por eso, Él es más explícito. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estaré contigo. Me encanta eso. Sea cual sea la situación en la que tú te encuentres, Dios está contigo. No importa la situación que estás viviendo. No importa en el momento en cómo tú estás. Dios está contigo. Por eso cuando Dios habla, me encanta, porque es como si Él fuera un paso por delante, ¿no? Y es que él va un paso por delante y 50.000 por delante. Pero para nosotros humanos, eso de cómo puedo adorar a Dios en mi enfermedad, cómo puedo adorar a Dios, cómo puedo servir a Dios cuando estoy enfermo, cuando tengo dolor, ahora que se me ha muerto un ser querido, ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo adorarlo? Y es que la adoración durante esos momentos es más placentera, es más jugosa, es más sabrosa de lo que puedas imaginar. Efesios capítulo 4 nos debería de llegar, debería de bastar, porque dice que subió sobre los cielos de los cielos para llenarlo todo. Y cuando uno dice todo, es que no falta nada, todo lo llena. Somos seres limitados. Sentimos cerca a la familia, aunque hay amigos que son más cercanos que la familia, y todo lo pesamos por esa escala de cercanía. Pero te voy a hacer una pregunta. Como seres humanos, si nos limitamos solamente a la cercanía,
¿Le contarías tu vida a la primera persona que se cruza contigo en la calle? Es la más cercana. Quizás tropieza contigo cuando estás andando por Pontevedra y le contarías tu vida. Más cerca que tropezar no puede estar. ¿Le contarías tu vida? Yo creo que nadie le contaría su vida a una persona así. Para buscar, para contar nuestra vida, intentamos tener a alguien cercano en sentimientos con nosotros. Alguien que nos comprenda, alguien que muchas veces guarda silencio sin decirnos nada. ¿Y sabes quién es más cercano en eso? Dios. No puedes encontrar a otra persona más cercana de Dios que Dios para poder contar tu vida. Quizás no lo sientas, pero en realidad Él está en ti. Mira cómo empieza Él. Salmo 139. Lo hemos visto al principio. Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Señor, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Me encanta esto. Yo no necesito hablar en voz alta con Él. Solo con pensarlo, Él ya lo sabe. De hecho, aún no está el pensamiento, mi pensamiento aún no llegó a mi boca y Él ya sabe lo que voy a decir. ¡Wow! Tremendo nuestro Dios. A la persona más cercana que yo tengo a mi alrededor, a mi amigo del alma, yo puedo guardarle ciertos secretos, pero a Dios no. Porque Él lee mi pensamiento. No necesito decirlo, Él ya lee mi pensamiento. Entonces es difícil guardarle un secreto. Y me hace gracia porque muchas veces los cristianos viven la vida cristiana intentando guardar secretos como si Dios no se enterara la mitad de las cosas. Perdona, Dios ya sabe todo, solo con que tú lo pienses. Y aún antes de pensarlo, Él ya lo sabe. No hay nada oculto. Jeremías 23, versículos 23 y 24. Dice así. Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24 dice: ¿Soy yo un Dios de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podría alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Cuando Dios crea la tierra, cuando Dios hace la creación completa, Él la realiza en libertad de pensamiento y actuación y reacción. Pero aún así, aun cuando yo tengo libertad, Él tiene control. Nada escapa a su atenta mirada. Nada. Porque Él está en todos lados. Proverbio capítulo 15, versículos 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No hay lugar donde tú puedas esconderte. Dios te está mirando en todos lados. Ahora, ¿cómo es posible que un Dios infinito, que un Dios que está en todo lugar, pueda estar dentro de mí? ¿Recuerdas el ejemplo del vaso? 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice, 1 Corintios, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso no quiere decir
que cuando yo estoy siendo tentado, estoy en pecado. El pecado es sucumbir a la tentación. Pero ser tentado no es vivir en pecado. Y te pongo un ejemplo, aunque no lo tengo en mis notas. Pero, ¿te acuerdas que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado? Porque la tentación, ser tentado, no es pecado. Lo que es pecado es si tú caes en la tentación. Y esto es algo que tenemos que dejar claro, porque muchos cristianos son azotados, viendo muchas predicaciones en internet, son azotados porque muchos predicadores están enseñando que si tú eres tentado, estás en pecado. Porque la Biblia dice que Jesús fue sin pecado. Y todos sabemos que fue tentado. De hecho, la Biblia lo refleja que fue tentado. Entonces tenemos que tener muy claro eso. Que yo sea tentado no significa que estoy en pecado. Estoy en pecado cuando caigo en la tentación, cuando llevo la tentación a la acción. Pero mientras estoy siendo tentado, yo te recomendaría que utilices el texto que dice: someteos a Dios, resistid al diablo, y irá de vosotros. Efesios 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque son miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Una palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia y no contribuir al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual en la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Salmo 139, volvemos al Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Vaya donde vaya, empieza a decir: si subo, si bajo, subo para allí, subo para allá, donde vaya que me encuentre, donde vaya, allí estás tú. ¿Sabes? El rey David no conocía. En ese momento no había aparatos para poder medir ni nada de eso, pero una cosa que creo que tengo clara y que tenemos que tener clara es que el rey David no conocía la velocidad de la luz. No sabía que la luz se mueve más o menos a 299.792 metros por segundo. El rey David no sabía eso. Los científicos lo han descubierto, ¿no? Sin embargo, parece que lo sabía, porque él dice: si subo, si bajo, si desciendo, si tomo las alas del alba, si extremo un extremo del mar, si voy en un extremo del mar, si me voy a la oscuridad, a la noche, tú estás en todos lados. Donde quiera que vaya, allí estás tú, no me puedo esconder de ti. Así que el rey David parece que tenía conocimientos científicos para poder decir: aunque me suba en el avión reactor más rápido del mundo, aunque le meta al coche la mayor velocidad del mundo, tú me pillas. Es más, es como que tú vas así, mirándome todo el tiempo a los ojos. Me siento observado todo el tiempo, 24 horas al día. Aunque viajes a esa velocidad, el rey David te está advirtiendo: no puedes huir de la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente. Isaías 66, versículo 1. Jesús dijo: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies.
¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? No hay nada que podamos hacer para meter a Dios, para decir, Dios está aquí. No hay nada. No hay nada. ¿Os acordáis del vaso? Volvemos al vaso otra vez. Tú puedes decir, tengo el agua aquí, pero el agua está también alrededor. Imagínate cuál es la magnitud de Dios. Por eso Él puede estar presente aquí, en China, en cualquier país del mundo, en cualquier lugar, en cualquier situación, sin importar quién, cuándo y cómo. No tiene que pedirnos permiso. Y eso es lo que más nos duele. Eso es lo que más nos duele, ¿verdad? En una cultura de la protección de datos, en una cultura donde tenemos que avisar de que se está grabando, donde tenemos que avisar que se va a hacer fotos, donde no se puede hacer fotos porque te pueden denunciar, donde no se puede grabar nada que te pueden denunciar, donde hace poco salió una noticia de un hombre que tenía unas cámaras en su casa, le entraron a robar, pero como el que entró a robar no pasó de la puerta, le metió una denuncia por firmarlo. Y ahora tiene que enfrentarse a un juicio por protección de datos de ladrón que iba a robar a su casa y le metió la denuncia porque las cámaras lo grabaron sin entrar a la casa. Se quedó de puerta afuera después de reventar la puerta. En esta cultura de protección de datos no podemos entender que Dios me esté observando. ¿Cómo que Dios me está observando? Que no nos extrañe si dentro de unos años aparece un partido político que le mete una denuncia a Dios por observarme en todo momento. Porque no puede ser que Él me esté mirando. Y van a empezar a desbardallar en sus cabezas, en sus cerebros, porque esta gente no tiene forma de entender y comprender lo que Dios quiere para el ser humano. ¿Sabes? Podemos poner nuevas leyes. Podemos hacer nuevas leyes, las que tú quieras. Pero hay una ley que está por encima de todos, que es una ley universal. Y es que una nueva ley nunca puede ir en contra de otra ley anterior. Excepto España, que sí se puede. Pero lo normal es eso. Una nueva ley nunca puede ir en contra de una ley anterior. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tenemos una ley donde todos tenemos que saltar aquí, yo no puedo hacer una ley donde está prohibido saltar. ¿Por qué? Porque hay una ley anterior que dice que sí se puede. Entonces, ninguna ley posterior puede ir en contra de una ley anterior. O dicho de otra forma, ninguna ley nueva puede ir en contra de una ley superior. ¿Qué quiere decir eso? Tuvimos un ejemplo durante la pandemia. Después se descubrió que todo lo que se hizo fue anticonstitucional. ¿Por qué? Porque iba en contra de la Constitución española. Entonces se declaró anticonstitucional todo lo que se hizo. Entonces, si hay esta ley en el ser humano, en el universo es lo mismo. Yo puedo descubrir lo que tú quieras, pero ¿sabes? Nadie puede decir que, por ejemplo, una ley que hay en el universo a partir de ahora deja de existir. Tú imagínate una ley sencilla, ¿vale? Los objetos caen. ¿Cómo se llama eso? Yo suelto aquí un objeto y cae al suelo. ¿Cómo se llama esa ley? La gravedad. Ahora yo decido de que a partir de mañana aquí en Puyo no va a haber ley de gravedad. Por lo tanto, vamos a repartir en el pueblo botas de plomo para que se puedan someter a botas de hierro y pondremos imanes en la carretera para que la gente pueda estar anclada en la tierra. Qué tontería, ¿no? Pero bueno, yo puedo hacer la ley. Otra cosa es que esa ley no va a funcionar porque contradice la ley de la gravedad. Entonces, ninguna ley nueva puede contradecir una ley anterior, porque por mucho que la contradiga, esa ley superior tiene que seguir existiendo. Y me llama la atención porque el azar es tan divino
que, imagínate, el azar puso la luna en el momento correcto, con los grados correctos, para que la Tierra pueda ser habitable. Tremendo azar, ¿verdad? Señores, eso es Dios. Es Dios trabajando toda la creación. El azar no es divino. Dios es divino. Y Él conoce todo, sabe medir todas las cosas y pone cada cosa en su lugar para que podamos hacer todo bien. Por eso no hay ninguna ley que pueda contradecir las leyes que Dios ha creado. Y tenemos que entender eso, porque Dios conoce el ser humano, Él conoce la creación y sus leyes son inmutables. Dios estuvo, está y estará en la creación, porque Él es eterno. Por lo tanto, si la velocidad de la luz no es suficiente, dice el rey David en el Salmo 139, ok, muy bien, subo estás tú, bajo estás tú, voy para allá estás tú, voy para allá estás tú. Si la velocidad no es suficiente, entonces me voy a meter en la luz. Me voy a meter en la oscuridad, perdón. Me voy a meter en la oscuridad. Fíjate, versículo 17. Perdón, el versículo 11. Si dijera ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Wow. Ni siquiera qué razón tenía Albert Einstein cuando dijo que la noche, las tinieblas, la oscuridad es la frase de él era, la oscuridad es la ausencia de la luz. Exactamente lo que David estaba diciendo. Y David no conocía a Einstein. Es decir, que años después Einstein inventa esta ley. ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¿Cómo es posible que el rey David, sin tanto conocimiento, haya puesto esta ley en el Salmo? No te puedes esconder en ningún lugar. Dios lo llena todo. Él te va a buscar en la oscuridad como si estuvieras en el lugar más iluminado. Porque donde Él va, donde Él se presenta, hay luz. No hay tinieblas. Las tinieblas desaparecen ante su presencia. Pero seguimos actuando. El ser humano sigue actuando cuando era pequeño. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños? En nuestras casas, en las casas de todo el mundo, yo creo que pasa en todos los países del mundo esto. En las casas, cuando éramos niños, teníamos un escudo que nos libraba de todo. Era el escudo que siempre que tenías miedo, siempre que tenías pánico, siempre que tenías un mal sueño o cualquier cosa, ¿qué hacíamos? La super sábana. Nos tapábamos con la sábana y desaparecía todo. Todo desaparecía. Y seguimos haciendo lo mismo. Cuando tenemos que enfrentarnos a Dios, nos tapamos con la sábana. Y dice, me da igual, si yo te voy a ver igual. Yo traspaso la sábana, no me importa, no es suficiente para mí. Pero seguimos pensando como ese niño pequeño, de que bueno, Dios no existe, me tapo con la sábana y ya está. Si no te veo, ¿cómo era? Si no te veo, no existes o algo así es. Eso, si no te veo, no me ves. Seguimos jugando a ser niños pequeños con Dios. Salmo 90, versículo 8. Dice, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. No hay nada oculto. Fíjate en el Salmo 139, el versículo 17. Dice, cuán precioso, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, yo despierto y aún estoy contigo. El salmista se da cuenta que no hay nada que pueda hacer para escapar de los ojos de Dios.
y al final se rinde ante la evidencia de que Dios está en todos lados. Y yo estaba pensando en cómo poder hacer entender esto. Tú imagínate un matrimonio, ¿vale? Un matrimonio que se quieren mucho, un matrimonio que están siempre juntos. Imagínate, mi esposa y yo, ¿vale? Y de repente a mí se me cruzan los cables un día y digo, ¡oh, esta mujer! Es que no me deja en paz, ya está bien, ¿eh? No me deja ni pecar. ¿Perdona? ¿Cómo? ¿Cómo que no te deja ni pecar? ¿Qué sentido tiene para ti amar a una persona si lo que estás pensando es ponerle los cuernos, serle infiel? Y seguramente ahí diremos, ninguno, por favor. Como un día una persona estábamos un argentino, y estaba contando chistes de su suegra, y en el momento entra la mujer y dice, ¿qué tienes contra mí? Contra mi madre. Y él mira, se da cuenta que le pidió y dice, tu madre, una santa, una santa. Pero es así un poco. ¿Cómo yo puedo pensar en hacerle mal a mi familia, a mi mujer, a mis hijos? Y pensar que eso es ser libre. Causar dolor es ser libre. Destrozar es ser libre. ¿Cómo yo puedo pensar que irme tras dioses ajenos es ser libre cuando estoy abandonando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que murió por mí en la cruz de Calvario, al que me dio vida en Cristo? ¿Cómo puedo pensar que Dios no me deja pecar? ¿Cómo puedo pensar que Dios no me deja en paz, que Él me quiere controlar? ¿Cómo puedo yo pensar que Dios es un estorbo cuando Él lo que quiere es lo mejor para mí? ¿Por qué me ofendo cuando Dios se me presenta y me dice las cosas? Deuteronomio 4, 39 a 40. Dice así. Deuteronomio 4, 39 a 40. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. El problema del ser humano es que Dios nos ha dado instrucciones, ha puesto normas y leyes para que podamos andar. El problema está en que no queremos hacerlas. Nuestro orgullo de ser creados nos impide reconocer al Creador. Pero déjame darte 3 o 4 consejos que nos da el mismo Creador. Primero, pon a Dios como prioridad en tu vida. Salmo 16, versículo 7 en adelante. Bendiciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 34, 18. Trabaja tu corazón y tu carácter. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hechos 15, 8. Reconoce y presta atención a lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Y Dios, Hechos 15:8, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hay muchos más consejos, pero quizás estos 3 consejos, que si los ponemos en práctica, nos van a ayudar a enfrentar, a conocer y a darle gloria a Dios, porque Él es omnipresente. Estamos en su presencia 24 horas. Estamos en su presencia
las 24 horas de los 365 días del año. Es un privilegio que tenemos los creyentes. Dios nos está observando en todo momento. El no creyente tiene excusas porque vive aterrado ante la presencia de Dios. Por desgracia, hay muchos hijos de Dios viendo al mundo e intentando vivir como el mundo. Que Dios sea omnipresente no significa que en todo lugar, con todos sus atributos, se manifieste de la misma manera en todo lugar y circunstancia. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que la relación con Dios no es un problema geográfico, es un problema intencional, intención de corazón, intención de mente. Hechos 17 nos dice el Dios, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día del cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A Dios no lo puedes encerrar entre cuatro paredes. Cuando salimos a la calle, Dios va con nosotros. Cuando vayas a tu trabajo, Dios está contigo. Cuando tú estés siendo tentado, tienes que saber que Dios está contigo. Cuando tú caes en pecado, tienes que saber que Dios está contigo. ¿Cómo? Si decimos que Dios no puede estar en presencia de pecado, ¿cómo que Dios está conmigo cuando caigo en pecado? Sí. Este es el error más grande que muchos creyentes cometen. Mira, Dios nos enseña en su palabra que Él está con nosotros, pero también nos dice, no contristéis el Espíritu Santo, porque Él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. Quiere decir que si el Espíritu Santo está en nosotros, Dios está con nosotros, pero yo tengo que tener cuidado, no contristarlo. Si yo estoy pecando, el Espíritu Santo está siendo contristado, pero no se va, Él sigue conmigo, porque es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso tengo que tener cuidado con pecar libremente, pecar deliberadamente, cuidado, porque estoy contristando el Espíritu Santo. ¿Sabes? Estamos aquí. Otra de las frases que a mí me da pena escuchar es cuando una declaración es falsa, pero suena súper mega espiritual, de estas, ¡oh, qué maravilla! Y escucho a una persona, yo no sé, reunión. O la persona dice, ay, es que en la alabanza Dios a mí no me tocó. Y yo digo, tenemos un problema. Tenemos un problema. Ya me hacen así. Tenemos un problema. Y el problema está en que la Biblia nos enseña que Dios está en todos lados, es omnipresente, pero es más, tú tienes el Espíritu Santo en tu interior. Por lo tanto, si Dios no te tocó, quiere decir que no tienes el Espíritu Santo.
Si no tienes el Espíritu Santo, tu problema no es un problema de si te gustó o no. Tu problema es que si no aceptas a Cristo ahora, te vas a la condenación eterna. No es un problema de si tienes unción o no tienes unción. Tú tienes, o sea, si tienes el Espíritu Santo, ya tienes toda la unción que necesitas. Solo aplícala, ponla en práctica. Pero si no tienes el Espíritu Santo, tu problema no es la unción. Tu problema es que aún no aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces, lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que tome control de tu vida. Aceptar lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario y vivir como Dios quiere que tú vivas. Es muy bonito hablar de que otros tienen la unción, pero tú la tienes también porque tú tienes el Espíritu de Dios. Y si tienes el Espíritu Santo de Dios, ahí está toda la unción. ¿O piensas que Dios no tiene unción? ¿Hay algún momento en la Biblia que enseña que el Espíritu Santo no tiene una unción? Yo encuentro que Él tiene toda la unción. Él es Dios. Por lo tanto, tienes la unción. Entonces, sométete a la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Y entonces vivirás en la unción de Dios. Ese Dios omnipresente, omnipotente. Vuelve a estudiar los principios básicos de la fe para poder darte cuenta de que tienes unción porque tienes a Dios en tu interior. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios. Tú estás presente en todo lugar. Eres omnipresente. Nos sometemos, Señor, a tu autoridad. Te damos gracias porque en cualquier momento tú siempre nos estás viendo y aún no hemos enfrentado el peligro y tú ya nos estás socorriendo. Aún no hemos enfrentado el dolor y tú ya nos estás socorriendo, Señor. Señor, gracias por estos momentos de para que otros te conozcan a ti como único y suficiente Salvador. Te damos toda gloria, honra, Señor, a ti. Y te pedimos, Señor, que ahora esta semana, Señor, tú establezcas en los cielos un encuentro con alguien que necesita escuchar el Evangelio de tu gracia. Necesita escuchar que tú estás con Él, aun a pesar de que no te sienta, que tú estás con Él, tú le amas sobre todas las cosas. Te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús.